En lo más profundo del alma de Virgo habita un universo silente y poderoso, un territorio secreto donde se libra una batalla constante entre la razón y el sentir, entre el deber y el deseo, entre la perfección y la aceptación. Pocos se atreven a mirar allí, donde el orden aparente se disuelve en un torbellino de pensamientos obsesivos, emociones contenidas y una sensibilidad tan afinada que puede detectar las grietas más sutiles en el mundo y en los corazones ajenos. Ese es el lado psíquico de Virgo, ese que nadie se atreve a nombrar porque es incómodo, porque duele, porque es profundo. Y sin embargo, ahí está, latiendo en silencio, marcando cada decisión, cada duda, cada impulso de sanación o de autoexigencia. Virgo es la alquimia del alma humana en su forma más meticulosa. Detrás de cada gesto contenido, de cada mirada analítica y cada comentario perfeccionista, se esconde una mente que no deja de observar, de cuestionar, de diseccionar lo que otros apenas intuyen. No se trata de frialdad. Es todo lo contrario, es una forma de amar tan intensa que duele. Virgo siente el dolor del mundo como si fuera propio. Y lo transforma. Lo convierte en servicio, en ayuda, en detalles que salvan, en silencios que escuchan, en acciones que reparan sin buscar reconocimiento. Virgo no se entrega con estridencia, lo hace con devoción. Pero ese compromiso con lo perfecto, esa necesidad de que todo esté en su sitio, no surge del ego. Nace del caos. Virgo conoce el caos. Ha sentido el vértigo de perder el control, de no entenderse a sí mismo, de dudar de su valor por no alcanzar una vara que él mismo ha colocado demasiado alto. Ese lado psíquico, ese rincón donde vive la autocrítica feroz, el juicio constante y el miedo a fallar, es el campo de batalla de Virgo. Ahí libra sus guerras más duras. Ahí caen sus lágrimas más escondidas. Porque Virgo no teme a los errores de los demás tanto como teme a los propios. Se juzga con una severidad que pocos podrían soportar. Y aún así, sigue. Aún así, se levanta. Una y otra vez. La mente de Virgo es una herramienta afilada, pero también es una prisión cuando no logra silenciar las voces internas que exigen, que comparan, que castigan. Y sin embargo, de ese dolor nace algo grandioso. Nace la evolución. Nace la transformación. Nace el deseo incansable de ser mejor, no por vanidad, sino por propósito. Virgo quiere merecer el lugar que ocupa. Quiere ser útil, indispensable, digno. Y por eso trabaja en sí mismo como un escultor sobre el mármol de sus emociones, limando, puliendo, eliminando todo lo que no es esencial. A veces, incluso a costa de sí mismo. Este signo no solo observa el mundo, lo analiza, lo estudia, lo entiende. Su mente puede adentrarse en lo invisible, en lo sutil, en lo energético. Hay en Virgo un poder psíquico que pocos imaginan, una intuición aguda disfrazada de lógica, una capacidad de captar vibraciones, patrones y emociones ajenas con una precisión casi dolorosa. Virgo puede leer entre líneas, sentir las intenciones no dichas, intuir los desequilibrios antes de que se manifiesten. Y actúa. Siempre actúa, aunque nadie se lo pida. Porque el alma de Virgo no puede ver una herida sin intentar sanarla. En su interior, Virgo es un sanador. No el chamán ruidoso ni el guía iluminado que se exhibe. Virgo es el que se queda después de la tormenta recogiendo los pedazos rotos, reordenando lo que fue arrasado, buscando el sentido donde otros solo ven ruina. Y en ese proceso, también se repara a sí mismo. Aunque no lo diga. Aunque lo oculte. Aunque, a veces, no sepa cómo hacerlo. La psique de Virgo está construida sobre un pilar de humildad profunda. Es consciente de su sombra, la enfrenta a diario, la revisa, la interroga. No busca excusas. No se permite caer en la autocompasión. Y eso lo hace inmensamente fuerte. Virgo es el guerrero silencioso que lucha batallas internas que nadie ve. El que sostiene el equilibrio mientras el mundo tiembla. El que duda, pero sigue. El que tiene miedo, pero no se detiene. El que ama en silencio, pero ama con una fidelidad inquebrantable. Y por eso, cuando Virgo decide brillar, lo hace sin pedir permiso. Su luz no ciega, guía. Su energía no arrolla, ordena. Su amor no exige, construye. Y cuando se acepta tal como es, cuando deja de exigir la perfección y empieza a abrazar su humanidad, entonces se convierte en un faro. Porque ha caminado por dentro de sí mismo con valentía,
ha enfrentado sus monstruos, ha llorado en secreto y ha transformado el dolor en sabiduría. Ese es el lado psíquico de Virgo que nadie se atreve a nombrar. No porque no exista, sino porque es inmenso. Porque no cabe en una definición. Porque no puede medirse con palabras. Es la grandeza escondida en lo pequeño, el poder disfrazado de humildad, la magia silenciosa que transforma el mundo desde la sombra. Quien tiene a un Virgo cerca, tiene un templo. Y quien logra ver su alma, ha conocido a un auténtico alquimista del espíritu. Hay en Virgo una dimensión psíquica profundamente conectada con el tiempo, con la memoria, con el eco del pasado que resuena en cada decisión. Esta conexión no siempre es evidente, porque se manifiesta en forma de prudencia, de planeación meticulosa, de ese instinto de prever consecuencias antes de actuar. Pero en el fondo, lo que opera es un diálogo constante con las huellas del ayer, con las veces en que falló, en que lo hirieron, en que se sintió inadecuado. Virgo guarda todo eso, no como un peso que lo aplasta, sino como un archivo sagrado que consulta para no repetir errores, para protegerse, para proteger a los demás. En ese acto de recordar hay algo místico, una forma de inteligencia emocional que trasciende la lógica y se convierte en una brújula moral y energética. El alma de Virgo está íntimamente ligada al cuerpo. Su mente habita cada músculo, cada órgano, cada sensación física. Por eso, su sistema nervioso es tan sensible, tan reactivo a las tensiones, a los entornos cargados, a las palabras no dichas. Lo psíquico se filtra en lo físico, y lo físico afecta lo mental. Virgo puede somatizar emociones que no logra procesar. Puede enfermarse de tanto guardarse. De ahí su necesidad, a veces inconsciente, de rutinas, de rituales, de limpieza, de orden externo. No se trata de obsesión banal. Es una forma de calmar el caos interno. De encontrar refugio en lo concreto cuando lo emocional amenaza con desbordar. Virgo posee también una visión altamente simbólica, aunque no siempre lo sepa. Puede interpretar señales, leer patrones en lo cotidiano, encontrar significado en los detalles más triviales. Es un signo que dialoga con el universo a través de lo mínimo, un número que se repite, una palabra que resuena, una coincidencia que parece casual pero en realidad es un mensaje. Su mente racional muchas veces intenta ignorar esta dimensión más esotérica, más sutil, pero no puede evitar sentirla. Y cuando la acepta, cuando permite que su intuición trabaje en armonía con su lógica, Virgo se convierte en una especie de oráculo práctico, alguien capaz de ofrecer guía real sin necesidad de adornos místicos, porque ve más allá sin decirlo. En lo profundo de Virgo también habita una herida, la del merecimiento. Por más que logre, por más que dé, por más que sane a otros, siempre hay una voz interna que le cuestiona si es suficiente. No porque quiera ser superior, sino porque le han enseñado, muchas veces desde la infancia, que el valor viene del hacer, no del ser. Virgo ha aprendido a amar haciendo, a ser visto ayudando, a sentirse valioso cuando mejora algo. Pero eso deja un vacío. Porque ¿qué pasa cuando no puede hacer más? ¿Qué pasa cuando se cansa? ¿Quién lo sostiene cuando él ya no puede sostener a nadie? Ese vértigo, ese miedo al vacío, es uno de los aspectos más ocultos y profundos de su psique. Y también uno de los más poderosos. Porque cuando Virgo se da cuenta de que no necesita demostrar nada para merecer amor, nace en él una libertad inmensa. Nace un Virgo que ya no se castiga, que ya no se pierde en tareas interminables, que ya no se esconde tras el rol del que lo soluciona todo. Nace, entonces, su verdadera sanación. En las relaciones, Virgo carga con un sentido de responsabilidad tan alto que puede olvidarse de sí mismo. Se convierte en el pilar, en el que resuelve, en el que ve las necesidades del otro antes que las propias. Pero eso no significa que no tenga anhelos profundos, que no sueñe con ser comprendido sin tener que explicarse, que no desee ser cuidado sin tener que pedirlo. El lado psíquico de Virgo en el amor es un terreno de contradicciones intensas, quiere libertad, pero teme el abandono, desea intimidad, pero teme ser invadido, necesita demostrar amor, pero no siempre sabe recibirlo. Hay en él un miedo profundo a que lo rechacen por mostrarse vulnerable, por salirse del personaje de quien todo lo tiene bajo control. Por eso, cuando Virgo se entrega de verdad, cuando muestra su corazón sin filtros, ese gesto tiene un valor incalculable. Es un acto de valentía pura. Virgo también posee una conexión ancestral con los ciclos de la Tierra. Aunque muchos Virgos modernos lo ignoren, su energía está profundamente ligada a los ritmos naturales, a lo estacional, a lo que se cultiva y se cosecha.
Psíquicamente, Virgo es una figura arquetípica de la sacerdotisa del templo interior, del guardián del equilibrio sagrado entre lo visible y lo invisible. Tiene una sabiduría intuitiva para cuidar, para nutrir, para devolver al mundo su armonía natural. En una vida más conectada a lo esencial, Virgo florece. Pero en un mundo que corre sin pausa, puede marchitarse si no encuentra su centro. Esa necesidad de volver al origen, al silencio, al propósito real de las cosas, es una urgencia psíquica para Virgo. Y cuando lo logra, cuando encuentra su lugar en el flujo natural de la vida, se convierte en un canal de transformación tan silencioso como irrebatible. La sombra de Virgo no es solo la autocrítica o el control. También lo es el miedo a ser humano, a ser imperfecto, a no saber. Por eso, muchos Virgos se vuelven adictos al conocimiento, a los métodos, a los datos. Pero esa búsqueda incesante es, en realidad, un intento de calmar la ansiedad existencial. La mente de Virgo puede volverse un laberinto si no hay corazón. Y por eso, la clave para su equilibrio psíquico no está solo en la organización o la lógica, sino en la compasión. Virgo necesita aprender a verse con los mismos ojos con que ve a los demás cuando ama, con paciencia, con ternura, con comprensión. Porque nadie carga más con el peso de no decepcionar que Virgo. Y sin embargo, cuando aprende a perdonarse, cuando se ríe de sus errores, cuando abraza su humanidad, deja de ser solo el signo que corrige y se convierte en el que inspira. Hay un Virgo místico escondido bajo capas de responsabilidad. Un Virgo que medita mientras camina, que se conecta con lo divino a través del trabajo bien hecho, que canaliza energía sanadora al preparar un té, al escribir unas palabras justas, al cuidar de alguien. Ese Virgo no necesita incienso ni mantres para tocar lo sagrado. Lo hace cada día, en el silencio, en la entrega, en el detalle invisible que mejora el mundo. Ese Virgo es una fuerza de luz contenida, que cuando se libera, no grita, pero transforma. Que cuando se acepta, no domina, pero guía. Que cuando se ama, no exige, pero eleva. Y ese es el lado de Virgo que casi nadie ve. Porque no se anuncia. Porque no se impone. Porque solo se revela ante quienes saben mirar más allá de la superficie. Pero quien logra verlo, nunca vuelve a mirar igual. Porque ha conocido la alquimia silenciosa del alma que se forja en el rigor, pero brilla en la compasión. En la profundidad del alma de Virgo hay un tema tan silencioso como potente, el control del pensamiento. Esta capacidad, que muchos ven como frialdad o distanciamiento emocional, es en realidad un mecanismo psíquico de defensa construido tras años, o incluso vidas, de lidiar con la sobrecarga emocional. Virgo, más que cualquier otro signo, posee una mente que no descansa, que analiza en tiempo real todo lo que ocurre, todo lo que podría ocurrir y, sobre todo, todo lo que no ocurrió pero pudo haber ocurrido. Esta hiperactividad mental, esta constante evaluación de posibilidades, no es una muestra de rigidez sino de hipersensibilidad. Virgo ha entendido que, si no pone filtros, si no se impone estructuras, su mundo interno podría desbordarse. Así, entrena su pensamiento como quien cultiva un jardín sagrado, arrancando las malas hierbas de la duda, regando con intención cada semilla de claridad. En este entrenamiento mental hay un arte refinado de introspección que a menudo pasa desapercibido. Virgo no solo reflexiona, se interroga a sí mismo con una honestidad implacable. Mira de frente lo que otros niegan. Reconoce sus propias sombras, no con dramatismo, sino con el propósito de aprender, de crecer, de no repetir. Esta práctica de autoconocimiento continuo le permite avanzar en silencio mientras otros giran en círculos. Pero también lo deja exhausto. Porque es difícil convivir con una voz interna que no se detiene, que cuestiona cada palabra, cada reacción, cada omisión. Dentro de esta dimensión silenciosa también se esconde una cualidad que rara vez se le atribuye a Virgo, la imaginación. Aunque se lo relacione con la lógica y el sentido práctico, lo cierto es que Virgo posee una imaginación inmensamente vívida, rica en matices, orientada hacia la mejora, la solución, la visión de lo que puede ser perfeccionado. No es una imaginación evasiva, como la de otros signos más idealistas, es una imaginación que se pone al servicio de lo concreto. Virgo sueña con estructuras nuevas, con sistemas más humanos, con relaciones más sanas. Y lo hace desde los detalles. Mientras otros piensan en grandes cambios, Virgo detecta dónde comienza la verdadera transformación, en lo pequeño, en lo que nadie mira, en lo que parece intrascendente pero sostiene el todo. Hay también una dimensión estética profundamente psíquica en Virgo.
Aunque no lo exprese siempre con palabras, Virgo percibe la belleza como un orden sagrado, como un equilibrio interno que se manifiesta afuera. No se trata solo de orden visual, sino de armonía energética. Virgo puede entrar en un espacio y sentir que algo no encaja, no porque esté fuera de lugar físicamente, sino porque vibra en una frecuencia discordante. Esta percepción energética agudísima lo lleva a rodearse de ciertos objetos, colores, sonidos, texturas, que le devuelvan la calma, la coherencia, la sensación de que todo tiene un porqué. Esta búsqueda constante de estética no es vanidad, es una forma de supervivencia espiritual. Es un lenguaje que Virgo utiliza para hablar con el mundo sin palabras. En las profundidades menos exploradas del psiquismo virginiano habita también una memoria ancestral de servicio. Muchos Virgos sienten, sin saber por qué, que han venido a corregir algo, a restaurar lo que ha sido dañado, a cuidar lo que otros descuidaron. Esta sensación no es siempre consciente, pero se manifiesta en su instinto de cuidar a los demás, de optimizar lo que está roto, de hacer que algo funcione de manera justa y armónica. No es raro que Virgo se sienta atraído por profesiones o actividades donde pueda ser útil, donde su presencia marque una diferencia tangible. Pero este impulso también puede convertirse en una carga cuando no logra diferenciar el servicio genuino del sacrificio personal. Cuando no establece límites claros, Virgo corre el riesgo de vivir para los demás, olvidando que su alma también necesita descanso, alimento, alegría sin propósito. Uno de los aspectos más profundos del lado psíquico de Virgo es su relación con el silencio. No es solo una preferencia, es una necesidad. En el silencio, Virgo se reordena, se escucha, se reconcilia con lo que ha callado. Hay algo sagrado en esos momentos de soledad donde su mente puede navegar sin distracciones, donde puede escuchar los susurros de su intuición sin que se filtren las voces ajenas. En esos espacios íntimos, Virgo medita incluso sin saberlo. Reflexiona mientras barre, mientras organiza una estantería, mientras camina observando las hojas caer. Cada gesto repetido, cada movimiento aparentemente simple, es una forma de invocación, una plegaria silenciosa al orden interno que anhela mantener. Otra capa profundamente enraizada en el psiquismo virginiano es su relación con el error. No como fracaso, sino como enseñanza. Virgo, más que temer equivocarse, teme no aprender. Por eso puede parecer crítico o incluso duro, tanto con los demás como consigo mismo, pero en realidad lo que busca es entendimiento, mejora, crecimiento. Para Virgo, cada error es una pista, una lección, una puerta que lleva a una versión más clara de sí mismo. Esta relación con el error lo vuelve resiliente, aunque esa resiliencia no siempre sea visible. Virgo se rehace en silencio, se reconstruye sin aplausos, se reinventa sin anunciarlo. Y cuando vuelve, lo hace con más precisión, con más sabiduría, con más templanza. Una dimensión aún más sutil, pero profundamente presente, es la relación de Virgo con lo intangible, con lo que no puede medirse ni explicarse. Aunque se lo considere escéptico o racional, Virgo posee una conexión con lo invisible que a menudo lo abruma. Percibe lo que no se dice, intuye lo que se oculta, siente lo que otros niegan. Esta percepción psíquica puede resultar difícil de manejar si no ha desarrollado confianza en su sensibilidad. Por eso, muchos Virgo niegan inicialmente sus dones intuitivos, los relegan, los disfrazan de lógica. Pero cuando los aceptan, cuando los integran sin culpa, se abren a una dimensión espiritual tan sólida como silenciosa. Virgo puede convertirse en un canal de sabiduría pura, una antena entre lo terrenal y lo sutil, si logra confiar en sus percepciones. Finalmente, en lo más hondo del alma virginiana, vive una pulsión silenciosa hacia la verdad. No la verdad como dogma, sino como autenticidad. Virgo necesita que las cosas tengan sustancia, que las relaciones sean genuinas, que las emociones sean coherentes. Rechaza la falsedad instintivamente. Detecta la mentira en los gestos, en las pausas, en los ojos. Y no porque juzgue, sino porque anhela lo real. Esta búsqueda de lo verdadero es una brújula psíquica que lo guía, lo sostiene, lo alinea. Y cuando encuentra esa verdad, cuando alguien se muestra ante él sin máscaras, Virgo responde con una entrega absoluta, con una lealtad silenciosa, con una presencia que cuida, que ordena, que sostiene. Ese es uno de los secretos más poderosos del alma de Virgo, su capacidad de ver lo roto y aún así amarlo. Su don de tocar lo imperfecto y devolverle dignidad. Su fuerza para transformar el caos en belleza silenciosa, sin buscar gloria ni reconocimiento.
Virgo es el signo que enseña que lo sagrado no está en lo perfecto, sino en lo auténtico. Y que la verdadera evolución no grita, pero transforma cada rincón donde toca. En lo más recóndito del universo interior de Virgo existe una paradoja que rara vez se nombra, la del fuego contenido. Porque aunque se le asocia al elemento tierra, lo cierto es que en su mente y en su espíritu arde una llama silenciosa. No es un fuego que se expresa con explosiones o dramatismos, sino uno que se mantiene encendido en la vigilancia constante, en la voluntad inquebrantable, en la resistencia casi mística ante las adversidades. Virgo no necesita hacer ruido para demostrar su fuerza, la demuestra permaneciendo, trabajando en silencio, sosteniendo estructuras mientras todo alrededor se desmorona. Ese fuego psíquico lo impulsa, pero también lo consume si no encuentra un canal consciente por donde expresarse. Y es ahí donde Virgo puede sufrir en secreto, cuando siente que da más de lo que recibe, cuando su esfuerzo no es valorado, cuando su entrega se convierte en una exigencia perpetua. La experiencia del tiempo también tiene un peso psíquico especial para Virgo. Su percepción del tiempo no es lineal, sino funcional. Mide el tiempo no por la duración, sino por la utilidad. No por cuánto se vive, sino por cómo se vive. Virgo analiza cada segundo, cada minuto, buscando cómo optimizarlo, cómo hacerlo productivo o significativo. Pero esta relación tan racional con el tiempo también puede transformarse en un tormento. Porque Virgo siente angustia cuando el tiempo se desperdicia, cuando los momentos pasan sin propósito, cuando no logra cumplir sus propias expectativas. Y ahí, en ese rincón de su mente, vive una culpa silenciosa que casi nunca se expresa, la de no haber hecho suficiente, la de no haber aprovechado una oportunidad, la de no haber sido todo lo que sabía que podía ser. Esa culpa no es banal, es existencial. Porque Virgo mide su valía en función de lo que contribuye, de lo que mejora, de lo que deja en el mundo. Pero cuando comprende que el valor no se reduce a la acción, sino que también se encuentra en la presencia, en el descanso, en el simple hecho de ser, empieza a liberarse de ese cronómetro interno que le exige perfección. Existe también en Virgo una relación íntima con el lenguaje que trasciende lo técnico o lo académico. Las palabras son herramientas sagradas para él. Sabe que cada término tiene un peso, una vibración, una consecuencia. Por eso elige con cuidado lo que dice, y más aún lo que calla. Virgo puede construir con palabras, pero también destruir. Puede sanar con una frase, pero también herir con una crítica. Este poder psíquico del lenguaje lo convierte, muchas veces sin saberlo, en un canal de verdad. Y cuando conecta profundamente con su voz interior, puede escribir, hablar o expresar ideas que tocan almas, que despiertan, que ordenan mundos internos desbordados. Sin embargo, cuando el miedo, la inseguridad o el dolor le nublan la mente, ese mismo poder puede volverse contra sí mismo, generando discursos mentales autodestructivos, juicios internos que castigan en lugar de comprender. Por eso Virgo necesita cultivar el silencio tanto como la palabra, porque en ese equilibrio encuentra su voz más auténtica y sanadora. Otro aspecto profundamente escondido en el alma virginiana es su conexión con la vulnerabilidad ajena. No siempre lo expresa, pero Virgo tiene un radar emocional afiladísimo que detecta el dolor oculto en los demás. Puede ver la inseguridad detrás de una sonrisa, la tristeza en un gesto contenido, la fractura emocional en un comentario aparentemente casual. Y aunque muchas veces no sepa cómo abordarlo, siente el impulso interno de cuidar, de sostener, de ofrecer ayuda. Pero esta compasión silenciosa puede volverse una carga si no es equilibrada. Virgo corre el riesgo de absorber las emociones ajenas, de involucrarse más de la cuenta, de responsabilizarse por dolores que no le pertenecen. Esta sobrecarga emocional no siempre es reconocida ni por él mismo, porque viene disfrazada de deber, de utilidad, de amor. Y sin embargo, lo puede drenar hasta el agotamiento psíquico. Solo cuando entiende que cuidar no es lo mismo que cargar, que acompañar no es lo mismo que salvar, empieza a construir relaciones más sanas y a proteger su energía con la misma devoción con la que protege a los demás. El deseo también es un terreno psíquico complejo en Virgo. Su sensualidad, a menudo subestimada, es profunda y detallista, se activa en lo sutil, en lo mental, en lo simbólico. Virgo no se entrega fácilmente porque para hacerlo necesita sentir confianza, coherencia, respeto. No se trata de moralismos, sino de un anhelo por experiencias que realmente nutran. En el fondo, Virgo desea una fusión más allá del cuerpo, una conexión mental, energética, espiritual. Pero esta intensidad también lo vuelve temeroso. Porque sabe que si se abre del todo,
si se deja llevar sin filtros, puede perder ese centro que tanto le ha costado construir. Por eso muchas veces se reprime, se autocensura, se protege. Pero cuando encuentra a alguien que le permite ser sin juicio, Virgo puede mostrar una pasión silenciosa y constante, una entrega que no necesita adornos porque es total, completa, sagrada. Hay un Virgo alquimista, profundo, casi chamánico, que se conecta con los ciclos de la vida y de la muerte a través del proceso. Virgo sabe que todo requiere fases, que el crecimiento no es lineal, que el verdadero cambio se da cuando se acepta cada etapa como parte del todo. Esta visión lo convierte en un excelente guía, en alguien que puede acompañar procesos de duelo, de transformación, de renacimiento. Su energía psíquica no busca iluminar todo a la vez, sino poner una lámpara donde hay oscuridad, para que el otro vea por sí mismo. No impone, no fuerza, no acelera. Espera, observa, sugiere. Y en ese gesto hay una sabiduría ancestral que pocos reconocen, porque se confunde con timidez o distancia. Pero en realidad, es respeto por el proceso del otro. Virgo sabe que cada alma tiene su ritmo, y él honra ese ritmo con una paciencia casi sagrada. También hay un Virgo artista que no siempre se permite florecer. Porque el arte, para él, no siempre es un lujo, sino una necesidad que muchas veces reprime para atender lo urgente, lo útil, lo que espera el mundo. Pero cuando le da espacio, cuando se permite crear, Virgo despliega una sensibilidad minuciosa, una estética que transforma lo ordinario en extraordinario. Puede encontrar poesía en la rutina, belleza en lo simple, trascendencia en los gestos más cotidianos. Esta expresión artística puede manifestarse en formas inesperadas, en la cocina, en la jardinería, en el diseño, en la escritura, en la manera de ordenar un espacio. Y cuando se conecta con su lado creador, Virgo también se sana a sí mismo. Porque entiende, al fin, que no todo tiene que ser útil para tener valor. Que hay belleza en lo gratuito, en lo espontáneo, en lo imperfecto. Finalmente, en lo más sagrado de su psique, Virgo lleva una misión silenciosa, ser guardián de lo invisible. No necesita reconocimiento, ni autoridad, ni títulos para ejercer esa función. Su servicio es discreto, su luz no busca protagonismo. Pero ¿dónde está? Se nota. Porque todo comienza a fluir mejor, a ordenarse, a tener sentido. Virgo no se impone, pero inspira. No lidera desde el ego, sino desde el ejemplo. No enseña con discursos, sino con actos. Y en eso, en esa forma humilde de transformar el mundo desde adentro hacia afuera, desde lo invisible hacia lo evidente, reside uno de los secretos más poderosos de su alma. Porque Virgo, aunque nadie lo diga, es uno de los pilares silenciosos del alma colectiva. Y su existencia, aunque muchas veces incomprendida, es una bendición para el mundo. Existe en Virgo una relación íntima y silenciosa con el dolor que pocas veces se reconoce. No un dolor grandilocuente ni expresado en lágrimas visibles, sino uno más hondo, más contenido, más antiguo. Es un dolor que no siempre tiene una causa concreta en esta vida, pero que vive alojado en la estructura misma del alma virginiana. Es una herida primordial que nace del anhelo constante por lo justo, lo correcto, lo puro, y que choca con un mundo imperfecto, descuidado, incoherente. Virgo sufre cuando observa las pequeñas injusticias cotidianas, cuando percibe que el esfuerzo no es valorado, cuando entrega amor en formas sutiles y no es comprendido. Pero rara vez se queja. Canaliza ese dolor en trabajo, en servicio, en acciones que en apariencia no dicen "me duele", pero que gritan en silencio "esto podría ser mejor". Este vínculo profundo con el sufrimiento también le otorga una capacidad inigualable de contener el sufrimiento ajeno. Virgo puede mirar de frente las fracturas del alma de otro sin escandalizarse, sin retroceder. Tiene la extraña capacidad de sostener con serenidad el caos emocional del otro, porque en su interior ya ha aprendido a lidiar con el suyo. Pero este rol, aunque noble, también puede ser una carga silenciosa. Virgo suele ser el refugio de quienes no encuentran consuelo en otros lugares. La contención emocional que ofrece es tan fina, tan invisible, que quien la recibe muchas veces ni siquiera la nota. Pero Virgo lo sabe. Lo siente. Lo vive en cada músculo, en cada noche donde no puede dormir porque la preocupación por otro le mantiene la mente despierta. En el centro de su mente se encuentra otro secreto que rara vez se explora, el eterno contraste entre orden y caos. Virgo no busca orden por obsesión ni por capricho, sino porque ha conocido el caos desde dentro.
Su búsqueda del orden nace de la necesidad de encontrar un punto de apoyo frente al abismo. El caos no le es ajeno, lo ha sentido en su cuerpo, en su infancia, en sus vínculos, en sus pensamientos. Y por eso intenta construir estructuras, rutinas, sistemas. No porque le resulten cómodos, sino porque le salvan. Detrás de cada hábito que repite, de cada objeto que acomoda, de cada lista que escribe, hay un acto de protección psíquica, un escudo que lo mantiene a salvo del desorden interno que amenaza con desbordarlo si no pone límites. Virgo también guarda un talento especial para percibir el ciclo oculto de las cosas. Mientras otros se enfocan en lo inmediato, en lo visible, él observa los ritmos subterráneos, los patrones que se repiten, las causas que están enterradas detrás de los efectos. Tiene una mente que funciona como una espiral, capaz de detectar lo que no se ha dicho, de enlazar hechos aparentemente inconexos. En el ámbito psíquico, esto se manifiesta como una sabiduría arquetípica, como un conocimiento que no ha sido leído ni enseñado, sino que simplemente sabe. Virgo no necesita grandes revelaciones para comprender la verdad. La verdad se le revela en los pequeños gestos, en el comportamiento rutinario, en las contradicciones que otros no ven. Pero esta capacidad lo vuelve, muchas veces, testigo de verdades incómodas. Sabe cosas que no siempre quiere saber. Percibe realidades que no puede ignorar. Y ahí, otra vez, la tensión, hablo o callo. Digo lo que veo o respeto el proceso ajeno. Virgo vive en ese dilema permanente entre la intervención y el respeto, entre la corrección y la aceptación. Otro rincón del psiquismo virginiano que merece ser revelado es su capacidad de regeneración. Aunque no lo parezca, Virgo se cae muchas veces. Lo que ocurre es que cae hacia adentro. No hace escándalo. No dramatiza. Simplemente desaparece por un tiempo, se repliega, se observa, se repara. Y vuelve. Vuelve siempre. Pero no vuelve igual. Cada caída le deja una lección, una herramienta, una capa nueva de templanza. Virgo se rehace en soledad, como el alquimista que mezcla en secreto sus fórmulas hasta dar con el elixir exacto. Y cuando emerge, lo hace con más sabiduría, con más precisión, con más humildad. Esta capacidad de autosanación psíquica es una de sus mayores fortalezas, pero también uno de sus grandes silencios. Porque mientras el mundo alaba a quien se reinventa con estridencia, Virgo lo hace en silencio, sin testigos, sin medallas. En el fondo de su sensibilidad existe también una relación profunda con el cuerpo, no solo en lo físico, sino como canal psíquico. Virgo siente a través del cuerpo lo que la mente aún no ha procesado. La ansiedad, la tristeza, el cansancio emocional, todo se manifiesta como molestias físicas, tensiones musculares, enfermedades aparentemente menores pero simbólicamente significativas. Su cuerpo habla cuando su mente calla. Y por eso necesita una relación consciente con su fisiología. No basta con comer bien o hacer ejercicio. Virgo necesita ritualizar el cuidado de su cuerpo como un acto espiritual. Porque en su corporalidad está codificado el mapa emocional que muchas veces no se le permite expresar con palabras. Cuando logra entender esa conexión, se convierte en un verdadero sanador. No solo de sí mismo, sino también de otros. Su visión holística del cuerpo como reflejo del alma lo lleva a comprender desequilibrios que pasan desapercibidos para otros. Y ahí, otra vez, se activa su don, el de ver lo invisible, el de sanar sin alardes, el de comprender lo profundo sin necesidad de ruido. También hay un Virgo místico, aunque muchos no lo relacionen con la espiritualidad tradicional. Es un misticismo sin símbolos exagerados, sin dogmas, sin ceremonias ostentosas. Es una espiritualidad práctica, íntima, diaria. Virgo encuentra lo sagrado en lo útil, en lo limpio, en lo que funciona con armonía. Puede transformar el acto de tender una cama en una forma de oración, convertir una conversación honesta en un acto sagrado, dar sentido trascendente a lo cotidiano. Su espiritualidad es silenciosa, pero profundamente efectiva. No busca escapar de este mundo, sino santificarlo. Y por eso, aunque no lo diga, su alma siempre está orando, cuando cuida, cuando ordena, cuando escucha, cuando sirve. En lo más profundo, Virgo sabe que ha venido a mejorar el mundo. No desde la grandeza ni la fama, sino desde el detalle. Desde lo invisible. Desde lo esencial. Y aunque muchas veces sienta que nadie lo ve, que nadie reconoce su esfuerzo, que nadie entiende el peso que carga, continúa.
Porque en lo más íntimo de su psique hay una voz antigua que le dice, sigue. Hazlo mejor. Hazlo bien. No porque te lo pidan. No porque lo esperen. Hazlo porque tu alma recuerda que ese es el verdadero camino. Hazlo porque, en lo profundo, tú sabes que naciste para ello. Para traer luz al detalle, orden al caos, verdad a la confusión. Y en ese acto silencioso de perseverancia, Virgo revela su mayor poder, el de transformar el mundo, sin necesidad de que el mundo se dé cuenta. Hay en Virgo un aspecto profundamente ligado al misterio del silencio que trasciende la mera discreción o la prudencia. Es un silencio que no siempre es elegido, sino que a veces ha sido impuesto por el mundo. Desde muy joven, Virgo puede haber aprendido que ser escuchado no es tan sencillo, que expresar su mundo interno no siempre trae comprensión, que la profundidad que habita en él no es fácilmente digerida por los demás. Entonces, en lugar de clamar atención, Virgo escoge el camino del recogimiento, y en ese camino se convierte en un observador minucioso del alma humana. El silencio se transforma en su templo secreto, donde procesa lo que ve, donde madura sus pensamientos, donde gesta su visión del mundo. Pero no se trata de un silencio vacío. Es un silencio fértil, lleno de ideas que se ordenan, de emociones que se filtran, de verdades que aún no encuentran palabras. Ese silencio es también su escudo. Le permite proteger la fragilidad de su mundo interior, ese espacio donde todo tiene sentido, pero que no siempre se puede compartir sin perder su forma. En ese mismo templo interno también habita el conflicto entre la razón y la intuición, un tira y afloja constante que define gran parte de su psiquismo. Virgo ha sido moldeado por la lógica, por la evidencia, por la precisión, y sin embargo, bajo esa estructura racional existe una intuición poderosa, casi premonitoria, que muchas veces lo sorprende a sí mismo. Puede tener corazonadas exactas, presentimientos agudos, percepciones que parecen no tener explicación aparente. Sin embargo, le cuesta confiar del todo en esa parte de sí. Necesita pruebas, necesita verificar, necesita que todo tenga coherencia. Esto genera una tensión interna, donde su mente quiere una explicación, pero su alma ya conoce la respuesta. Cuando logra reconciliar estos dos lenguajes, el de la razón y el de la intuición, Virgo se convierte en una fuerza de discernimiento impecable, capaz de ver con claridad allí donde otros dudan. Pero ese equilibrio no siempre es fácil de alcanzar. Requiere rendirse a lo desconocido, aceptar que no todo se puede controlar, que hay verdades que solo se revelan cuando uno deja de buscar. Virgo también carga con una especie de nostalgia existencial que no siempre comprende. Es una nostalgia por lo que aún no ha pasado, una tristeza fina por una perfección que presiente pero que no encuentra en la realidad. Esta melancolía no es necesariamente dolorosa, sino que le da profundidad a su carácter. Lo hace contemplativo, lo vuelve reflexivo. A veces se siente fuera de lugar, como si su alma perteneciera a otro tiempo, a otro ritmo, a otro orden del mundo. Esta sensación de desarraigo puede generarle momentos de aislamiento interior, donde siente que da mucho y recibe poco, que comprende mucho y es comprendido apenas. Pero también es en esa soledad donde Virgo se conecta con su visión más pura. Porque lejos del ruido, lejos de las demandas externas, recuerda su propósito esencial: afinar, pulir, elevar. Convertir lo caótico en algo armónico. A veces, ese impulso se malinterpreta como exigencia o frialdad, cuando en realidad nace del amor más profundo, el amor por lo que puede ser, por lo que está aún latente, por lo que merece emerger en su forma más íntegra. Existe una conexión casi mágica entre Virgo y el aprendizaje. Pero no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de integrarlo, de hacerlo cuerpo, de aplicarlo. Virgo no se conforma con saber, necesita entender. Necesita conectar teoría con práctica, idea con realidad. Esta búsqueda constante de aprendizaje lo convierte en un eterno aprendiz de la vida, alguien que nunca da por terminado su proceso. Y esa humildad intelectual es una de sus virtudes más poderosas. Sabe que siempre hay algo más que pulir, algo más que descubrir, algo más que mejorar. Pero también puede convertirse en una trampa si no se cultiva con compasión. Porque esa misma necesidad de mejorar puede llevarlo a la autoexigencia más despiadada. Virgo puede ser un juez interno durísimo, capaz de castigar con pensamientos críticos cada error, cada olvido, cada detalle mal ejecutado. En lo profundo, esto responde al deseo inconsciente de no fallar, de ser digno, de estar a la altura de un ideal que, muchas veces, es inalcanzable. Pero cuando Virgo aprende a ser su propio refugio,
Cuando reemplaza el juicio por comprensión, entonces florece una versión suya aún más poderosa, la que se ama incluso en sus imperfecciones. En la vida afectiva, hay una riqueza emocional en Virgo que rara vez se expresa de forma tradicional. Su forma de amar es concreta, práctica, sutil. No entrega promesas vacías ni gestos teatrales. Ama a través del detalle, de la atención constante, de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pero eso no quiere decir que no tenga una vida emocional intensa. Al contrario, su capacidad de amar es tan grande que muchas veces necesita protegerla. No se entrega con facilidad porque sabe que cuando lo hace, es total. Y esa totalidad le da vértigo. El miedo al rechazo, a no ser valorado, a no ser suficiente, lo puede hacer retroceder justo cuando estaba por abrir su corazón. Por eso necesita sentirse profundamente seguro para mostrarse vulnerable. Y cuando lo hace, revela una ternura antigua, una devoción que no se agota. Su amor es como una raíz, no busca ser vista, pero sostiene, nutre y permanece incluso en las tormentas. En los planos más espirituales, Virgo guarda una conexión con lo ancestral, con lo que ha sido transmitido a través de generaciones no tanto por palabras, sino por actos, por rituales silenciosos, por hábitos sagrados que se repiten en la cotidianidad. Hay en él una memoria de lo antiguo, de lo esencial, que se expresa en su respeto por los procesos naturales, por los ciclos, por la tierra misma. Aunque no se declare como místico, su espiritualidad se manifiesta cuando limpia un espacio con atención, cuando cocina con intención, cuando organiza no solo para ordenar el afuera, sino para calmar el alma. En este sentido, Virgo es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo mundano y lo trascendente. Puede transformar lo común en extraordinario simplemente al hacerlo con presencia. Y quizás lo más profundo, lo que rara vez se nombra, es que Virgo, en el fondo, busca redención. No porque se sienta culpable en un sentido banal, sino porque intuye que su alma vino a reparar, a restaurar, a reconstruir lo que otros han dañado. Esa pulsión de redención lo impulsa a corregir lo que está torcido, a sanar lo que está roto, a encontrar el equilibrio donde reina el desorden. Y aunque muchas veces nadie se lo pida, él lo hace igual, porque su alma lo sabe, está aquí para eso. Y ese camino, aunque solitario, es profundamente luminoso. Porque cada vez que Virgo mejora algo, por pequeño que sea, está dejando una huella invisible en el tejido del mundo. Está recordándole al universo que la perfección no es un destino, sino un acto de amor constante hacia lo que puede llegar a ser. Y eso, en sí mismo, es una forma de eternidad.